Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro, les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Hoy es un programa muy especial porque contamos con José María Rodríguez Olaizola. Casi me da vergüenza decir quién es, pero por si acaso que hay algún despistado que no lo creo, les recuerdo que es jesuita, que es teólogo, que es sociólogo y que además es escritor. Y todo esto lo combina con su trabajo como secretario de comunicación de la Compañía de Jesús en España. Y bueno, como estamos en medio del marco de la Feria del Libro de Madrid, yo voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué estás leyendo y qué estás escribiendo? Pues mira, acabé ayer precisamente un libro, una novela que es La picadura de la abeja, que me ha encantado. ¿Y de qué autor es? Pues estoy intentando recordar ahora, es un nombre irlandés, pero lo podríamos mirar. Luego, La picadura de la abeja es una especie de saga familiar sobre 4 historias entrelazadas en una familia donde, bueno, los 4 personajes viven en una soledad tremenda, sin ser conscientes de la de los otros, ¿no? Pero al tiempo tiene puntos cómicos, tiene puntos trágicos, me ha fascinado, la verdad la he devorado. Es una historia contada además entre el presente y el pasado que me ha... ¿Qué te ha interesado? Sí, o sea, a veces hay libros que te seducen y los devoras, y hay otros que tienes ganas de acabarlos para que se acaben ya, ¿no? Por no dejarlos a medias. Pues este es de los que te seducen y te da pena terminarlo. ¿Tú llegas hasta el final aunque no te guste un libro? Ahora ya no. Pero antes sí lo hacías. Antes sí, antes que me daba como no sé qué. Ahora yo creo que hay libros que, hombre, ya ha llegado a cierto punto ya sigues, ¿verdad? Pero yo hay libros que si cuando llevas un tercio ves que se te está haciendo bola, digo, ¿pero para qué? O sea, con la cantidad de cosas que hay que se pueden leer, así que lo tomo con más calma. Bueno, esto dicho por alguien que tiene pues más de una veintena de libros y que ha logrado pues conectar con miles de lectores por su profundidad, por su sensibilidad y sobre todo porque yo creo que tiene una cualidad como escritor y es que es capaz de hacer fácil para el lector lo que es difícil. Y eso no está al alcance de cualquiera. Pues Julia, viniendo de ti eso es un halago bueno. Porque no, pero es verdad, porque a veces dices, bueno, voy a leer este libro de Olaizola. Dices, bueno, es decir, tú eres una persona con una cultura extraordinaria. Dices, lo voy a entender y de repente dices, ahí va. No es que yo me haya vuelto más lista, es que él es capaz de contar las cosas de una manera que nos lo hace fácil. Bueno, te he preguntado qué estabas leyendo, pero ¿qué estás escribiendo? Pues todavía nada. O sea, sabes que, bueno, que yo escribo muy del tirón. Es decir, que cuando me pongo a escribir es porque ya tengo el libro completo en la cabeza, ¿no? Entonces paso mucho tiempo a veces como dándole vueltas a ideas, y luego cuando ya está, pues es cuando me pongo. De hecho, yo creo que en otra ocasión que hablamos te hablé de que tenía en la cabeza, y lo sigo teniendo en la cabeza, un libro que sería el Bailar con Dios, que es un poco el cierre de una trilogía, que es Bailar con la soledad y Bailar con el tiempo. Bueno, entonces eso sigue ahí, y sigue en ebullición, y sigue, yo creo que va tomando cuerpo, y cualquier día pondré, pero... El verano pasado, por ejemplo, en medio de todo esto, pues es cuando terminé, o de alguna manera dije, ya tengo claro lo que quiero escribir sobre las contemplaciones de papel de María, que era otro proyecto que llevaba 12 años con él en la cabeza, ¿no? Bueno, y dándole vueltas, pero no terminaba de encontrar. Y bueno, y entonces como que se metió por el medio y ahí me metí y estuve todo el verano pasado con ese libro. Entonces quiero decir que a veces estás como, bueno, el de María llevaba 12 años con él hasta que me senté, y pues llevo también mis buenos años y en algún momento me pondré, y por ahora no estoy
No te presionas a ti mismo para escribir. No. Yo en ese sentido, claro, tengo una, vamos, no sé si ventaja, libertad enorme. Para mí escribir es algo muy al margen de otras dedicaciones, ¿no? O sea, quiero decir, es muy importante, porque en mi vida es muy importante y le da mucho sentido y mucha solidez, pero de alguna manera no tengo la presión de decir yo tengo que sacar un libro cada año porque es que no sé qué. No. Y además tengo casi al revés, el compromiso conmigo mismo de no escribir para alimentar un perfil, ¿sabes? Para un perfil de escritor o una demanda editorial o no sé, una expectativa, porque me parece que eso lo que podría conducir en mi caso es pues al final a caer en la palabrería, ¿no? Y a escribir sobre cosas ya dichas por mí o por otros, a escribir sobre lo de siempre o a banalizar un poco los contenidos. Entonces, ese compromiso sí que lo tengo y por eso poco los primeros años, de hecho, escribía mucho más, también porque yo creo que llevaba mucho tiempo cultivando cosas que estaban por decir y ahora, en cambio, sí tengo la sensación de hecho, a veces tengo la sensación de decir, bueno, este va a ser el último, porque ya está, ya no tengo más que decir, pero bueno, luego surgen cosas y van apareciendo. Permíteme dudar que no tienes nada que decir. Sobre todo porque tus libros son esos libros que cuando los lees creo que tienen una cualidad fundamental y es que no te dejan indiferente. Yo eso intento, la verdad. Lo que intento es, como a través del libro, tender un puente y compartir un cierto diálogo, aunque es verdad que el libro tiene más de monólogo, porque tú escribes y el lector lee, ¿verdad? Pero lo que yo tengo la sensación es que el lector no solo lee, sino que dialoga con lo que está leyendo, reacciona, está de acuerdo, está en contra, le evoca vivencias personales, le evoca episodios de su vida, nombres, situaciones en las que se ha ido encontrando, como además, claro, los libros de los temas de los que yo hablo, pues son muchas veces temas de la sociedad, de vivencias contemporáneas, con un pie en la psicología, otro pie en la sociología, otro pie en la fe, a veces anécdotas que inmediatamente llevan a la gente a pensar en sus propias experiencias. Entonces sí tengo la experiencia de que no dejan indiferentes. No dejan indiferentes, sí. Y además producen sacudidas en el alma. De vez en cuando dices, nos pones a los lectores frente a nosotros mismos y eso no está al alcance de cualquiera. ¿Qué papel crees que juega la literatura en esta sociedad tan complicada en la que estamos viviendo? Yo creo que tiene el potencial de jugar muchos papeles y buenos. O sea, vamos desde uno que no me parece, a veces puede sonar peyorativo, pero para mí no lo es. En algunos ámbitos permite la evasión. Es decir... la evasión también es necesaria. Claro, por eso digo que yo no le doy el sentido peyorativo. O sea, quiero decir que a veces necesitas desconectar de la actualidad, de un presente crispado, de historias que te hacen escéptico sobre el género humano y sobre la realidad contemporánea en la que nos estamos moviendo y casi sobre la propia vida, ¿sabes? Y en ese sentido, como que, la literatura te lleva a veces a otros tiempos o a otros escenarios en este tiempo o incluso a mundos ficticios. Yo creo que el auge de la literatura fantástica, de la ciencia ficción, tiene ese punto, ¿no? de ensoñación. Entonces, hay una parte que es esa, que a mí me parece que es valiosa. Hay otra que me parece que es sencillamente la búsqueda de profundidad. O sea, la literatura, para mí, es verdad que hay quien definirá y quien defiende que hoy en día la literatura se puede hacer hasta en tweets, ¿verdad? Pero yo cuando hablamos de literatura más no pienso en eslóganes, ni en clickbait, ni en frases rápidas por muy instantáneas que sean. O sea, pienso más bien en utilizar las palabras de una forma sólida y construir discurso y ayudar
a pensar. Y en ese sentido, me parece que la literatura es una puerta a la profundidad. Que a lo mejor, bueno, digo ahí el ensayo, que es no ficción, que lo hace, pero luego además todo lo que tiene que ver con la ficción me parece que te permite ir explorando en la hondura de las personas, en la hondura de los conflictos, en la hondura de las respuestas que le damos, en las búsquedas de sentido que tenemos, en temas de calado como el sufrimiento, la muerte, el amor, la soledad. O sea, todas esas cosas, claro, las encuentras ahí. Y curiosamente a mí lo que me pasa es que hay otro tipo de productos o de discursos, llámalo lo audiovisual, las redes, incluso todo este mundo de las series y tal, que por lo menos a mí lo que me pasa es que veo y me olvido. O sea, no me deja mucha huella. Es todo. En cambio, la literatura, hay cosas también que las leo y bueno, y ahí ya está, no dejaron mucha huella. Pero yo estoy seguro, te decía antes, La picadura de la abeja, o me pasó este año con La península de las casas vacías. Fantástico, de David Zucles. Tremendo, tremendo. Sí. O con El niño que perdió la guerra. Que son... No, pero es verdad que, por ejemplo, ese fenómeno literario que se ha convertido en La península de las casas vacías, es una de esas novelas que también te produce una sacudida. Tremendo, tremendo. Porque es que es de las cosas que te da mucho más de lo que tú esperas. Uh-huh. Te da mucho más de lo que tú esperas y te lleva probablemente mucho más lejos de lo que el propio autor ha volcado ahí. Él vuelca y ahora deja, y ahora tú zambúllete en esto y lidia con esos personajes y lidia con esas historias y con esas familias y con esas encrucijadas y reconócete ahí, ¿no? ¿Y quién no se reconoce en un clan como el de Jándula, ¿no? Pues ahí está. Bueno, entonces la profundidad y luego la capacidad crítica. Yo creo que la literatura hoy en día es una de las puertas abiertas a una sana crítica. Porque así como, claro, hay muchos ámbitos de crítica. El periodismo lo puede ser, pero el periodismo contemporáneo creo que está demasiado alineado en general. Bueno, hay que matizar y ciertamente hay, pero hay gente muy sólida y muy buena y muy sanamente crítica. Pero es difícil salir de las alineaciones. Te escribes para este medio, estás en esta cadena de televisión, opinas sobre esto e inmediatamente el intento de la masa es etiquetarte, sí, y colocarte en un bando, sea el que sea. Bueno, esto con la literatura es más difícil de hacer. Se puede también, pero es un poquito más difícil. Primero porque los autores no están tan... Bueno, los hay que sí, pero en general los autores no están tan definidos, ni es tan inmediato, ni la literatura es la opinión sobre el tema del día o el trending topic de hoy, o sino que es algo mucho más atemporal, transversal. Y en ese sentido, entonces, la capacidad crítica que puede tener es diferente. Te lleva a pensar, te lleva a interpretar, te da herramientas. Entonces yo esos tres temas, la evasión, la profundidad y la crítica, diría que los tres están ahí. ¿Cómo es tu relación con los lectores? ¿Qué ven más en ti? ¿El teólogo, el jesuita, el escritor? ¿Disocian o al final te ven como un todo? Mira, creo, fíjate que a ver, esto que voy a decir... Digo, no quiero sonar como demasiado fantasma, porque no es... pero creo que me ven como uno de casa. Es decir, la experiencia que tengo con mucha gente que se acerca y que ha leído y que viene y que tal, lo que te dicen es, bueno, como probablemente porque también el único acercamiento que tienen a mí no es a través de los libros, sino también a través de la presencia en redes, de la imagen. O sea, yo tengo bastantes publicaciones en el canal de YouTube, en Reels de Instagram, en esto. Entonces y muchas veces es una interlocución como muy directa. O sea, me dirijo a las personas pues hablando de tú a tú y es lo que hay, ¿no? Entonces, un poco la experiencia que tengo es que mucha gente dice, bueno, qué gusto, ya estamos, ya es, si te conozco como si fueras de casa de toda la vida. Y un poco, y eso es muy bonito, ¿no? Para un autor encontrarse con eso, porque luego inmediatamente ya viene la conversación sobre es que esto que dijiste, esto que escribiste, este libro, esta reflexión, esto me ayudó tanto, esto me provocó, bueno, pues un poco por ahí, ¿no? Entonces yo creo que lo que ven es eso, es un poco alguien como yo,
bueno, que tiene o lo que piensan, ¿no? Lo que piensa mucha gente es, bueno, este que escribe es alguien como yo, pero que ordena bien las cosas pero que le pasan las mismas que a mí, que piensa que tiene los mismos dilemas, las mismas búsquedas, un poco por ahí, ¿no? Yo creo que eso es lo que... ¿Por qué elegiste el camino de la comunicación? No solamente a través de los libros, sino en general. Porque tú eres un gran comunicador y sobre todo, no sé, eres como una gran figura de la comunicación y un referente no solamente para un sector de la sociedad que puede estar dentro de lo que llamamos los creyentes, sino que tú has sido capaz de trascender. No sé si lo elegí o me lo encontré. Yo, si tú me lo preguntas, o sea, a ver, me lo encontré. Digo, evidentemente vas desarrollando algo que intuyes. Yo me acuerdo la primera vez que hablé en público, tenía 20 años. La primera vez que hablé en público así era novicio entonces de la Compañía de Jesús. Y yo, curiosamente, yo de joven, de adolescente, era de una timidez patológica casi. O sea, que a mí tú me decías, te estás poniendo rojo, y ya me ponía rojo por el mero hecho de pensar que alguien pensaba que yo me estaba poniendo rojo. Yo creo que lo sigue siendo. Bueno, sí, lo sigo siendo. Lo que pasa es que ya lo has gestionado, ya lo dominas, ¿no? Pero ahí había una parte... Bueno, y recuerdo una vez que me invitaron, con 20 años me invitaron pues, a una de estas actividades juveniles, una asamblea con 400 jóvenes más o menos de mi edad, y me pidieron pues, que diese testimonio, que hablase y tal. 20 minutos, yo no... bueno, le di vueltas y al final dije, mira, pues es que de lo que tengo que hablar, de teoría no sé, o sea, tengo que hablar pues de la vida, de cosas que... Pero bueno, también... Pero no voy a hablar de mí en plan diva, sino bueno, de cosas que nos pasan a todos. Y bueno, y la experiencia fue para mí fascinante, porque fui notando cómo se hacía el silencio. O sea, fui notando cómo de golpe y el silencio se iba haciendo más denso, más denso, más denso, más denso, y cómo notabas que la gente estaba viviendo lo que yo había pensado que era el intentar que entiendan que no estoy hablando de mi vida, sino de las suyas. Y bueno, y esta fue la primera experiencia. Y ahí, bueno, después ya vinieron muchos años de formación y de muchas cosas, pero lo que me fui encontrando es que sí, que tenía esa capacidad para, a través de la palabra, ya fuera hablada, claro, un sacerdote, pues al final la palabra hablada juega un papel importante en homilías, en tal, o a través de las publicaciones en redes. Yo entré pronto en las redes sociales, las aparecieron, entré y me di cuenta de que, bueno, que había una manera directa de hablar que ayudaba, ¿no? Entonces me fui encontrando con esto. ¿Por qué me lancé? Pues porque me di cuenta de que por lo menos hace 20 años, que es más o menos, yo pienso, sí, hace 25 años, prácticamente con el comienzo del milenio y con mi llegada a Valladolid, que es donde empecé a trabajar en 2002, pues un poco allí, lo que me di cuenta es de que precisamente yo notaba que en la esfera pública, o sea, faltaban voces de iglesia que tendieran puentes, o sea, que estuvieran un poco, que no hablasen para los ya convencidos y contra los no convencidos, ¿no? Entonces, un poco de ahí nació el decir, venga, voy a intentar hablar de estos temas que de una manera que asumas que el interlocutor pueden ser muchos tipos de personas. Y bueno, y así nació. Y con todo, pues es que fue como la luz, ¿no? Como la bola de nieve, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y lo que al principio era una parte secundaria de mi tarea, si quieres, bueno, pues lo que hacía un poco por las noches y después de llegar de dar clases y de tal, pues luego ya fue ganando espacio, fue ganando horas, dedicación también. Bueno, pues ya luego me metí por el mundo de la comunicación digital, de las aplicaciones, de los proyectos digitales, y ya llegó la literatura, llegaron los libros y
Y bueno, pues al final sí, entiendo que la comunicación hoy en día es una parte muy importante. Es muy, muy, muy importante, pero yo me pregunto la dificultad que puede tener. Es decir, me asombra el cómo eres un fenómeno mediático. No sé si te gusta que te lo digan o no, pero eres un fenómeno mediático, porque a ti te escucha, incluso yo he encontrado muchas personas que te escuchan, pero te escuchan no solamente los convencidos, como tú decías, sino mucha gente que no está nada convencida y que, sin embargo, les despiertas. No lo calificaría de curiosidad, pero sí les remueve algo que hace que les interese lo que les cuentas o cómo se lo cuentas. Entonces, en una sociedad tan descreída como la que vivimos, con esa lejanía, con esa desconfianza hacia la Iglesia, el tener una voz que traspasa muros, eso no está al alcance de cualquiera. Y te pregunto, ¿notas ese desapego de la sociedad a todo lo que a todo lo que suena a Iglesia? Hombre, noto, a ver, noto una cierta distancia. Yo, por ejemplo, creo que en las últimas décadas están cambiando las cosas. O sea, bueno, pero esto es pura sociología, o sea, que de la transición con todo lo que tuvo de secularización, el final del nacionalcatolicismo, la cantidad de gente que había, pues por distintos motivos, de vuelta, rebotada, resentida, indiferente o con ganas de quitarse lo que habían vivido como un yugo tremendo. Bueno, esto hay generaciones que están muy marcadas por esto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que las generaciones jóvenes ahora no están ahí. Tampoco están cerca necesariamente de la Iglesia. O sea, de hecho, tú escuchas las estadísticas, lees un poco el número de jóvenes que se declaran católicos. Pues en España me parece que son el 33% de jóvenes que se dicen católicos. Ya no te digo practicantes, que es mucho menos. Pues evidentemente. Pero lo que ya no es tan así es que el 67% que no se dice católico, pues esté en una postura de una agresividad muy fuerte. Hay gente así, pero hay mucha que, bueno... ¿Y la indiferencia no es peor? ¿O en la indiferencia se puede cambiar? Si la indiferencia es desprecio, es peor. Si la indiferencia es desconocimiento, entonces, bueno, ahí hay una puerta abierta. Y de hecho, yo creo que hoy en día hay mucha gente que se está acercando a la Iglesia, pues un poco como una hoja en blanco, diciendo, a ver qué es esto. Y a veces yo creo que uno de los cambios que tenemos que hacer quienes estamos dentro es no responderles a nuestros prejuicios. O sea, o a los prejuicios que creemos que tienen, porque no los tienen. O sea, eso los tenían los de mi generación, pero la gente viene buscando otras cosas. Y entonces mi experiencia sí que es, yendo un poco al fondo de tu pregunta, un poco sobre la sociedad y la gente, y que hay una búsqueda de sentido, de trascendencia, de hondura, de verdad, de coherencia, que es verdad que es que en cuanto te descuidas y te despistas, la propia dinámica contemporánea te lleva a entrar en el circuito de la crítica, el titular, la descalificación, las generalizaciones, y entonces esto afecta lo mismo a la Iglesia que a la sociedad, que a los partidos, que a la cultura. Pero mi experiencia es que cuando tú tocas los grandes temas y los tocas de una manera no impositiva y no dogmática, que, claro, de nuevo, ¿no? Dices dogmático, entonces niegas el dogma. No, lo que niego es que dogmaticemos lo que no es dogma. Que es importante este tipo de cosas. Entonces yo creo que hay mucha gente que ha percibido pues toda la vida, claro, que se le imponía comulgar con ruedas de molino, cuando es que eso era equivocado realmente. ¿Qué significado el Papa Francisco? Era jesuita. Claro, dependerá de a quién le preguntes, ¿verdad? Para José María Olaez. Para mí ha sido, desde luego, un testigo de que es posible dialogar en la cultura contemporánea, con la cultura contemporánea desde la fe, atreviéndose a
andar por la cuerda floja de no tener todas las respuestas a todas las cuestiones cerradas. Y eso me parece muy valioso. Yo, el primer libro que escribí fue En tierra de nadie, que era sobre por qué seguir en la Iglesia. Y 15 años después le di una vuelta más y escribí En tierra de todos, que ya era un libro mucho más largo, y volví a plantear lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué seguir en esta Iglesia cuando hay pues tantos terrenos o tantas áreas en las cuales hay gente que se siente rechazada, hay gente que siente que no puede aceptar esto, hay situaciones en las cuales pues uno mismo dice, pero ¿será esto de verdad lo que tenemos que decir o no? Bueno, pues una de las cosas que para mí ha supuesto el pontificado de Francisco es que de golpe todos esos temas que yo tocaba en Tierra de Todos pues han sido los temas que han estado en los sínodos, en el diálogo, en la búsqueda. Y es verdad que esto ha generado polémica y ha generado gente que inmediatamente lo ha descalificado y hay gente que al revés, que poco menos que lo idolatraba como... Bueno, yo lo que creo es que no hay ni que idolatrar ni que condenar, sino más bien tratar de leer lo que supone una persona en un momento determinado. Y para mí, Francisco lo que es alguien que ha visto en un momento concreto que la Iglesia necesitaba poner sobre la mesa ciertos temas. Y están puestos. Y para mí lo bonito es que veo muy difícil que se quiten. ¿Crees que no hay vuelta atrás? Creo que no hay vuelta atrás. En la búsqueda. La búsqueda, sí. Eso es. Otra cosa son las soluciones y otra cosa o las respuestas. Bueno, y otra cosa es que la Iglesia es lenta. Lo cual no es necesariamente algo negativo tampoco. Bueno, yo ahí sí que voy a discrepar un poco, porque a veces la sociedad, la gente tiene problemas concretos y necesita respuestas. Y yo creo que el dolor espiritual, el dolor del alma, a veces no puede esperar. No, y eso es verdad, pero al mismo tiempo... yo muchas de las personas a las que acompaño y con las que hablo en algunas ocasiones, uno de los retos es ayudar a aceptar la lentitud en el sentido de decir, mira, hay cosas que a lo mejor ni tú ni yo vemos. Ni tú ni yo vemos. Y eso para uno solo, dice, pues largo me lo fiáis, ¿no? Y sin embargo el decir, bueno, pero a veces el que haya gente como tú y como yo, poniendo estos temas sobre la mesa, proponiendo y sin cortar por la calle de en medio, sin romper y sin... Lo que va a hacer es que dentro de 20, 30 o 2 generaciones pues habrá gente que verá cosas que nosotros ni imaginábamos. Y lo pienso en muchos de los temas de los cuales hoy en día en la Iglesia se habla con una normalidad absoluta. Cuando yo era un adolescente, ni se oían mencionar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que los ritmos... Entonces, es verdad que la lentitud puede ser exasperante. Yo creo que más que exasperante, que también a veces lo que es dolorosa, ¿no? Sí. Porque las personas tienen un problema concreto en este momento. Y claro, dentro de 2 generaciones, a lo mejor pues lo que hoy es terrible, pues la Iglesia le da otro tipo de respuesta. Pero mientras tanto, a veces hacéis vivir a las personas, o hace la Iglesia vivir a muchas personas en un infierno personal, ¿no? Yo ahí creo que el acompañamiento personal y, claro, ahí la insistencia, por ejemplo, de Francisco, que ha sido muy clara, ¿no? El decir, mira, la pastoral delante. Y cuando dice la pastoral, que es una palabra que a veces también, pues ya nos subimos al lenguaje religioso, ¿verdad? Pero es la actitud del buen pastor, es decir, que es cuidar a la gente. Y muchas veces es el acompañamiento personal, el ayudar a leer la propia historia de una manera pues mucho más misericordiosa y mucho menos... tajante, y el ayudar a hacer procesos un poco de sanación personal. Yo creo que ahí hay, lo cual no niega, Julia, yo te digo, el dolor del que hablas. Es que yo creo que es verdad. Y a mí me ha tocado verlo en muchas personas y soy consciente de ello, ¿no? Y precisamente por eso creo que tenemos que seguir hablando de muchas cuestiones que necesitan respuesta. Pero no, lo digo porque es que precisamente hace unos meses tuve una polémica en Twitter muy rara
muy rara porque... Bueno, una cosa que me fascina de ti es que te metes en todos los charcos. No en todos. No, Uy, que si me metieran todos no estaba... Pero en muchos. Me meto en muchos, sí, me meto muchos. Pero, y a veces sabiendo que bueno, es que por meterme en pues ya tengo que prepararme. Pero me parece muy valiente, ¿no? Pero otras veces me encuentro con polémicas... Perdona que te he interrumpido y vas a contar algo. Perdón. Que me encuentro con polémicas absurdas. O sea, en el cónclave, yo publiqué una foto de la chimenea. Sí. Y dije, bueno, en un mundo de la velocidad, de lo inmediato, de la tecnología, de no sé qué, de no sé cuánto, y aquí estamos todos mirando una chimenea en un proceso lento, no sé qué, tal. Bueno, desde mi punto de vista, o sea, y digo, ¿cómo llamamos a esto? Terminaba así. Bueno, desde mi punto de vista era un halago, o sea, yo lo ponía como diciendo, mira qué maravilla, o sea, en el mundo de la tecnología y de todo esto y tal, oye, no te puedes imaginar el linchamiento que sufrí mediático, porque de golpe... pues hubo un sector que además, como luego se llaman unos a otros, que lo interpretó como que yo me estaba metiendo con la tradición y diciendo poco menos que había que anunciarlo por Twitter o algo así. Y entonces, de golpe, bueno, pues durante fue muy curioso, porque además fue a partir de una hora determinada. O sea, al principio la gente lo entendió bien, pero a partir de un momento determinado alguien lo interpretó mal, y entonces ya inmediatamente se sumió la ola. Bueno, y en algún diálogo que tuve en ese entorno, por ejemplo, había gente que me decía, claro, no mientas, iba con muy mala intención, porque si dices que algo es lento, que es no sé qué y qué tal, estás diciendo cosas muy malas. O sea, estás diciendo que es algo... Y claro, yo decía, pero si la lentitud para mí... O sea, yo soy más de la teoría del elogio de la lentitud. O sea, en este mundo que vivimos acelerados y que todo va a prisa y que todo va con vértigo, la lentitud es un valor. Y, por ejemplo, en el tema de muchas cuestiones que tienen que cambiar, el no cambiar un poco inmediatamente a golpe de tendencia... polémica, discusión, tema que entra en la agenda pública, etcétera, creo que es un valor. Es verdad que la Iglesia cambia muy despacio. O sea, que la lentitud, o sea, lo nuestro es otra cosa. A mí lo que me preocupa más es el sufrimiento, ¿no? Sí. O sea, es decir, que esa lentitud siga consolidando el sufrimiento de tantas personas que quieren una respuesta. Entonces, no se trata de, bueno, pues esto está de moda ahora y entonces no, y está en la conversación pública y por tanto hay que dar una respuesta ya, sino que hay cuestiones que llevan siglos esperando una respuesta y la gente sufre. Sí, yo por eso escribí En Tierra de Todos. Ya lo sé. Y porque creo que es verdad. Yo creo que Tierra de Todos es uno de tus libros más redondos. Pues me alegro de verdad que lo veas así. Es uno de los libros más redondos y, hombre, es un libro que también son páginas para la esperanza. Claro, es que, bueno, digo, o por lo menos yo lo leí así. Sí, y ojalá, y me alegro de verdad de que se lea así, porque en el fondo nace de mi propia pregunta, ¿no? De, bueno, ¿por qué seguimos? ¿Por qué seguimos en una iglesia en la que uno ve tantas cosas buenas, porque las hay, pero también asignaturas pendientes y este sufrimiento del que hablas? Y entonces, bueno, pues yo lo que intenté dar son mis razones para la esperanza. O sea, ¿y por qué yo sigo? Aunque haya cosas que creo que tienen que cambiar, que yo no las voy a ver cambiar, pero creo que cambiarán. Bueno, pues porque el largo plazo creo que a lo mejor no evita los sufrimientos de ahora, pero evitará los de mañana. Bueno, Dios te oiga. Sí. José María, la Iglesia está pasando por un proceso. Ahora hablo o pregunto al secretario de Comunicación de la Compañía de Jesús, está pasando por un momento complicado por todo lo que ha ido aflorando en la cuestión de los abusos. ¿Crees que estáis dando una respuesta, no solamente como Compañía de Jesús, sino como Iglesia, a este problema que afecta pues, a un número importante de personas en todo el mundo? O sea, yo creo que estamos dando una respuesta. ¿Es la mejor? Es mejorable, pero estamos respondiendo. O sea, yo la experiencia que tengo ahora
claro, desde que, bueno, si miras atrás a hace 10 años, de hace 10 años a ahora, pues hace 10 años esto era un torbellino que no sabíamos por dónde venían la realidad, no teníamos claridad sobre los datos, no teníamos, no sabíamos qué había que hacer. Es que bueno, yo creo que ahora, 10 años después, con bueno, muchos pasos dados, bueno, pues yo creo que yo sí, por ejemplo, yo estoy metido, de hecho, bueno, pues en todo el trabajo de entorno seguro que está haciendo la Provincia de España de la Compañía de Jesús. Y, o sea, nunca creo que debamos decir lo estamos haciendo bien, porque en el momento que estemos fallando a una persona y estamos fallando a más de una, pues no estamos para ponernos medallas, sino para mejorar y hacer las cosas mejor. Pero yo creo que sí que hay una parte en la que ya tenemos más claridad, primero sobre el presente, es decir, cómo poner por nuestra parte todos los medios para, en lo que esté de nuestra mano, evitar que algo así vuelva a ocurrir, y que si algo así vuelva a ocurrir, inmediatamente se detecte y se responda de una manera justa y de una manera poniendo delante y siempre primero a las víctimas y no a la institución. Y bueno, quiero decir que en eso ha habido un aprendizaje enorme. Y luego intentando dar respuesta pues a todo este sufrimiento del pasado. Que digo, yo creo que hay historias a las que nunca vamos a llegar, hay historias a las que, aunque lleguemos, pues no vamos a poder ayudar o no vamos a poder responder, pues porque la herida está ahí, está abierta y nosotros no sabemos. Pero yo también estoy teniendo la experiencia de acompañar muchos procesos de reparación muy bonitos ahora, muy bonitos. O sea que, digo, la palabra bonito a lo mejor en esto es una palabra que hay que matizarla mucho. Proyectos de reparación sanadores. Y yo creo que en ese sentido, bueno, entonces ahí hay una sistematización que está ayudando. Yo creo que en ese sentido, bueno, en ningún caso repito, es para ponernos medallas ni nada parecido. Y luego, a veces me dicen, bueno, ¿y por qué no lo contáis más? ¿Por qué no lo contáis más esto? ¿No? Porque la impresión todavía sigue siendo, cada vez que sale alguna noticia, aunque ahora salen menos, pero bueno, pero la impresión que ha quedado, pues yo lo que digo es porque todavía no nos hemos ganado el derecho a contarlo. O sea, explica eso. Bueno, ahora estamos respondiendo. Ahora estamos respondiendo y es verdad, lo estamos haciendo y hay todo un trabajo oculto y un esfuerzo muy grande por hacer las cosas bien y por dar respuesta y por acompañar procesos. Pero yo creo que sería un error en cuanto hacemos una cosa bien de golpe decirlo. Porque primero eso reabriría muchas heridas de mucha gente que dice, bueno, pues a ver cuándo me toca a mí. Y tiene razón. Y segundo, porque, bueno, o sea, si lo hacemos bien, que se note. Y ya hablará la realidad por sí misma. Pero no tenemos que ser nosotros los que empecemos ahora a dar listados de mira esto y esto y esto que estamos. Si preguntan, lo contamos, claro, porque es importante también la transparencia en esto, ¿no? Y hasta donde se puede, pero me parece que o sea, que hay que ganarse el derecho a reivindicar una manera de actuar. Y todavía no nos lo hemos ganado, estamos en ello. Bueno, después de esto, ya la siguiente pregunta casi me cuesta más. ¿Cómo se puede escribir con ese sentido ético y compromiso social cuando al mismo tiempo existe esa mirada en la sociedad de una cierta desconfianza sobre las instituciones religiosas? Desde mi punto de vista, bueno, creo que tratando de ser muy honesto. Es decir, claro, uno tiene que detectar las trampas. Las trampas también en el propio escritor, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que sería un error pretender hacer apologética en este momento. Primero porque no es de lo que se trata. Pero de la misma manera también creo que sería un error tratar de hacer descripciones para contentar,
sea, una especie de autofustigamiento, una especie de desnudarse, echándose encima todos los males. O sea, yo creo que la realidad es que hay que matizar mucho. Entonces, hay una parte en la que yo creo que, bueno, que uno tiene que de alguna manera encontrar algunas líneas rojas que dices, yo esta no la voy a cruzar. Y ese, por ejemplo, y yo las tengo muy claras. Es decir, nunca voy a escribir algo en lo que no crea. Nunca voy a escribir algo con lo que, o sea, que me parezca que no es real. Nunca voy a escribir algo generalizando sobre lo que personalmente puede ser muy delicado para personas y para historias. Entonces, el matizar un montón. Y luego creo que respetar los tiempos, o sea, lo que te acabo de decir ahora. O sea, yo creo que hay cosas que, bueno, a lo mejor en el futuro tenemos una palabra que decir sobre la gestión del tema de los abusos y sobre el cuidado de las personas más vulnerables y de los menores y como institución o como instituciones que han aprendido de sus propios errores, que han rectificado de las cosas que en el pasado hicieron mal y que han aprendido. Y a lo mejor tenemos algo que decir, pero yo creo que todavía no. Y el tiempo ahí es un elemento muy importante. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es... El tiempo. Sí, el tiempo es muy importante. Entonces yo creo que el silencio es un valor. O sea, para el tema del discurso ético, el silencio es un valor para mí. O sea, hay temas de los que, bueno, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es callarte. ¿Cuál crees que es el mayor desafío para quienes, como tú, quieren escribir con un sentido ético y de compromiso social? Porque lo tienes muy difícil. Mira, te diría 4 cosas. Una, no apoderarse del dolor de los demás. Si vas a escribir sobre el dolor, no te quieras convertir tú en víctima. O sea, ni pretendas estar en el lugar de las víctimas, ni pretendas, ni mucho menos, que a veces desgraciadamente ocurre, ¿no? Utilices a las víctimas para promocionarte tú. O sea, es que esas cosas pasan, honestamente. Yeah. Es un poco triste, pero a veces pasan. Entonces, no apoderarse del dolor de los demás. Darle voz, sí, pero darle su voz. Porque a veces, si no, además, uno tiende a dramatizar lo que no sabe. Y a no sé, yo creo, a ocupar el lugar de los otros. O sea, dale voz, escucha mucho. Si vas a hablar de los demás, escúchalo. Entonces, eso por una parte. 2, no convertirse en falsos héroes. O sea, el que cuenta una historia, el que escribe, el testigo, para mí en este sentido el que escribe es un testigo de algo, o sea, sé testigo, no pretendas ser protagonista. Sé, si quieres, portador de algo que te dejan con mucho respeto, pero no pretendas hacer las cosas o escribirlas de tal manera que al final lo que queda es, ¡ay, qué bueno es este hombre!, ¿no? ¡Qué bueno! Pues eso es una trampa, ¿no? Y es una trampa terrible. No sucumbir a la corrección política sería lo tercero. Es lo que te decía antes. O sea, yo creo que hay temas de los que, bueno, a lo mejor hoy todo el mundo está hablando, bueno, pues yo no. En cambio hay otros que... o sea, cuando llega el momento que está ahí, ¿no? Y no jugar a la crítica sin fundamentos. O sea, creo que para que parezca fácil lo que escribes, tienes que haber leído mucho. Tienes que haberte informado mucho, tienes que haber pensado mucho. Yo esto lo digo muchas veces, ¿no? Cuando te piden opinar al minuto 3 de una noticia que acaba de salir, yo muchas veces digo, lo siento, pero no. Ya no te cuento si te piden escribir un artículo, oye, sobre esta encíclica que acaba de salir. No, pues primero la tendré que leer, luego pensar, informar un poco más, pensar, reaccionar y tal, y a lo mejor dentro de un tiempo pues sí que tengo algo que decir, ¿verdad? Entonces me parece que eso es lo que le da un poco al pensamiento un poco de hondura y de verdad. ¿Qué escritores han influido en ti? ¿O qué lecturas? Bueno, es que yo muchas veces digo que yo mi vocación es de lector más que de escritor, ¿eh?
aunque luego es verdad que me he encontrado con la parte de escritor que no pensaba en ella y en cambio ahí está. O sea que ahora no lo diría así, pero durante buena parte de la vida yo pensaba, yo lo mío es leer, porque además hay tantas cosas y tan buenas. Mira, yo de pequeño, claro, yo empecé leyendo, es curioso, yo me recuerdo leyendo desde que me recuerdo. O sea, y me recuerdo de... Qué bonita frase, me recuerdo leyendo desde que me recuerdo. Sí, o sea que... Te la voy a copiar. Pues es verdad, o sea, y yo me recuerdo por las noches, con la luz apagada, para que mis padres no se... leyendo casi cómics o famosas novelas contadas en viñetas. Y yo pensaba que eran esto, y cuando me preguntaba mi tío, ¿pero que tú has leído a Julio Verne? Y yo decía, sí, y convencido de que había leído las novelas de Julio Verne, lo que había leído era un cómic, ¿verdad? Pero ya te marcaban, porque las historias ya te empezaban a hacer... Y a mí los personajes se quedaban conmigo, y sufría con ellos, y vivía con ellos. Y tal. Entonces yo de pequeño leí muchas de estas cosas. Luego ya empecé a leer un poquito más y de una manera muy ecléctica. Porque creo que en otra ocasión hablamos, te dije que, por ejemplo, el primer autor del que lo leí todo fue Stephen King, que cayó en mis manos de adolescente porque un primo mío me regaló un cementerio de animales y me fascinó, Pero vuelvo a lo mismo, no por la truculencia de sus historias, sino por los personajes. Para mí siempre eran personas buscando encontrarse. Porque al final esto era... Pero al mismo tiempo que leía esto, mis padres tenían una colección que era los premios Nobel de Literatura, del Círculo de Lectores, me parece que era, y leí muchísimo. O sea, yo leí Pearl's Book, leí de Mika Baltari, recuerdo Si no el egipcio. O sea, como eran estas historias que te iban fascinando. Entonces, desde bien pequeño fui leyendo mucho. Sin que te pusieran restricciones, esto no lo puedes leer, esto sí. No. Yo recuerdo que alguna vez le dejé a mi madre leer alguna novela de Stephen King y se horrorizó. Me dijo, pero tu primo. Pero me dijo, a mí no me pases estas cosas, pero no me dijo, tú no las leas. Y bueno, lo cual agradezco, porque, sí, claro. Porque mira, pues ya está. Es decir, que si estás en un contexto suficientemente educativo, pues colocas las cosas en su lugar. Y bueno, luego ya, claro, con los años, por ejemplo, para mí un descubrimiento fue Stefan Zweig. O sea, cuando cayó en mis manos por primera vez una biografía de Stefan Zweig, o sea, ahí me enamoré de una manera concreta de narrar y me ha influido. De hecho, yo recuerdo que cuando tuve que escribir la biografía de Ignacio de Loyola, y digo tuve que escribir porque me mandaron por obediencia, y ahí empezó un poco mi carrera de escritor, yo decía, ¿cómo cuento algo que se ha contado 1000 veces? ¿Cómo cuento algo que, y además de lo que yo no soy especialista, ni, bueno, soy jesuita, sí, pero no soy historiador, no soy autor espiritual, no soy teólogo, no soy... Bueno, y ahí lo que me inspiró fue la manera en la que Zweig contaba la historia de personajes como María Antonieta, María Estuardo, es decir, que ir a acompañar su camino, ¿no? De una manera casi contemplativa. Bueno, y esto es lo que yo intenté hacer, claro, salvadas las distancias, que Zweig es otra liga, ¿verdad? No, pero es verdad que tú haces de alguna manera lo que él hizo, ¿no? Hacer fácil lo difícil. Porque tú cuando le lees te da la sensación de qué bien me lo cuenta. O sea, es decir, esta es una historia sencilla y sin embargo es muy complejo escribir así, que eso es lo que tú haces. Tratas asuntos muy complejos, pero los cuentas o nos los cuentas de una manera que dices, pues creo que lo entiendo todo. Pues me alegro mucho, porque eso es lo que intento, la verdad. O sea, que no me extraña que te marcara, ¿eh? Sí, lo mismo que, por ejemplo, la poesía, ¿no? Que yo nunca, de hecho, ni siquiera sé si hago poesía. O sea, creo que sí, pero al mismo tiempo digo, bueno, es prosa en verso, es verdad que la poesía... O sea, lo es porque eres mucho más libre con las reglas, eres mucho más libre con la manera de expresar, juegas con las palabras, haces que bailen de una manera diferente. Y ahí, por ejemplo, para mí ha sido fascinante. Fue en un momento determinado conocer a Gloria Fuertes, fíjate, la poesía adulta de Gloria Fuertes, sí. Porque claro, yo la recordaba de pequeño. De niño, ¿no? Las poesías de niños, sí. Y del camello cojito y las bromas de martes y 13. O sea, sí. Y de golpe de adulto cae en mis manos Amor, humor y desamor, que es... Y empiezo a leer y te encuentras con algunas poesías que con un lenguaje fresco y espontáneo y natural, sin embargo, te está hablando de
del dolor, de la soledad más radical, de la necesidad de reinventarse después de haber sido, de haber tocado fondo. Yo fascinado. Pero luego, cuando le dieron el premio Nobel, conocí a Wisława Szymborska, que, bueno, no a ella, conocí su literatura, ¿verdad? Sí. Me pareció una poesía, o sea, eso dije, es que esto es, o sea, es que ¿cómo se puede escribir tan bien sobre lo cotidiano? ¿Cómo se puede mirar alrededor y estar viendo la belleza de lo cotidiano en cosas tan triviales, pero al mismo tiempo que haces que trasciendan, ¿no? ¿Cómo se puede contar así las cosas? Y esto, por ejemplo, a mí me ha influido mucho. O sea, de hecho, yo creo que, digo, o sea, yo lo que es la parte más poética he empezado mucho más mayor. Empecé, yo creo que ya hace 15 años o así, con este tipo de expresión más. Si ahora miráramos en tu mesa de trabajo, ¿qué libros nos encontraríamos? Pues mira, ahora mismo está... Antes me has dicho lo que acabas de terminar de leer, pero sí. Ahora ¿qué tienes encima de la mesa? Mira, ahora mismo tengo un libro sobre el Islam de Tom Holland. Tom Holland es un historiador, que la gente lo confunde a veces con el actor de Spider-Man, pero hay un Tom Holland que es un historiador británico, que él tiene, que también he leído mucho de él, porque me encanta cómo escribe, porque escribe historia y la estás leyendo como si leyeses una novela. Entonces él ha escrito todo sobre la antigua Roma, es decir, desde los Césares, la dinastía Claudia, a después, bueno, pues en el fondo todo el imperio, ¿no? También ha escrito sobre la cristiandad, tiene todo un recorrido y una interpretación muy interesante de la historia del cristianismo en Europa, y ahora acaba de sacar hace unos meses un libro sobre el Islam, sobre el surgimiento del Islam, y lo empecé anoche, o sea, al acabar el otro lo empecé, y ahí está, y veremos. Tengo también el último libro acabamos de publicar una recopilación de las alocuciones del Papa Francisco a los jesuitas a lo largo de los años en los que fue Papa. Bueno, pues lo tengo también en la mesa, como queriendo leerlo ahora, porque bueno, pues son cosas que están ahí. Y luego te parecerá una mezcla de cosas, pero tengo también una biografía de, a ver cómo se llamaba, Francisco, el marido de Isabel, de la reina Isabel, el Paquito. Ah, sí. Francisco de Asís. Francisco de Asís, exactamente. Francisco de Asís, que la tengo sin empezar, pero estaba hojeando el otro día y me tuvo una pinta estupenda. Dije, pues mira, a mí me encanta un poco leer historia, conocer, saber un poco de distintas épocas, y digo, bueno, pues mira, ahí estamos. Y luego estoy con Jonathan Haidt, que es Jonathan Haidt es... desde el punto de vista de la sociología, para mí es el autor que ahora mismo está... Pues, sociología o psicología social. Él está describiendo muy bien la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, él es el que ha popularizado la idea de la cultura de la cancelación, ha explicado cómo surgen las universidades norteamericanas, o sea que tiene mucho... Y tengo, bueno, pues un libro de ensayos de él. Bueno, ya te voy a hacer la última pregunta de verdad. Esta sí que es la última. ¿Estás escribiendo? O sea, ahora mismo poemas. O sea, ahora mismo lo que estoy escribiendo son poemas. Pero si me preguntas qué estoy escribiendo, te diría que estoy escribiendo Bailar con Dios. O sea, ya, pero todavía no estás en ello. Pero es que cuando me siente serán 3 meses. Por eso he intentado decirme si, aparte de esa idea que te ronda hace tantos años, si concretamente estás escribiendo algo. Nada, poemas. Sí. Poemas. Bueno, yo seguiría conversando con José María Olaizola durante horas, y he aprovechado este espacio, que quizá lo he alargado más porque sé que Julia. Tenías prisa, pero me siento como un privilegio el poder haber mantenido esta conversación, así que gracias. Muchas gracias a ti, Julia, de verdad que el privilegio es mío. Para mí es el privilegio escucharte, porque yo te leo, pero es decir, tenerte enfrente, de verdad que lo siento como un privilegio, y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Hasta la semana que viene. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.